acuerdan que habíamos estado viendo la clase pasada racionales, pasamos por naturales, enteros, racionales, de ahí nos pegamos una cuestión extraña que era como a la parte algebraica de todo el tema. Empezamos a hablar de expresión algebraica, empezamos con productos notables y después nos fuimos a fracción algebraica. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué trabajamos todo esto? ¿Se acuerda que estábamos hablando... No, no es maratón, no es maratón, no se preocupe. ¿Se acuerda que habíamos estado hablando de los números reales? Yo le había pegado un adelanto. Bueno, usted ya estaba en cuarto medio, tercero medio. Usted ya cacha más o menos para dónde va la micro. Pero estábamos usando todo esto porque necesitamos saber expresiones algebraicas y números racionales. Las aproximaciones son re necesarias para esta siguiente parte. Bueno, ¿qué es lo entretenido hoy día? Hoy día vamos a trabajar especialmente acá, en irracionales, para completar nuestro circulito completo de reales. Y antes de empezar, les quería hablar acerca de un diagrama que tiene serios problemas existenciales, que es el diagrama que en mi libro, por lo menos cuando yo estudié, en mi libro de álgebra, entonces yo abría mi libro de álgebra y en la primera página me aparecía este diagrama que decía como reales, imaginarios, complejo, encerrado completo. Y este diagrama está malo. ¿Te cacha por qué está malo el diagrama de reales que lo anoté por allá? ¿Y por qué estoy optando por este esquema en vez del diagrama? Fíjense que acá en la I de irracionales, hay un espacio que no es nada. Los reales son la conjunción entre los racionales que ya sabemos y los irracionales que vamos a ver esta clase. Fíjense en esto. Esta cuestión está mala porque en el espacio, entre medio, te está diciendo que existe un conjunto y que no son ninguno de los dos. ¿Me cachó la idea? Puede ver esto, puede revisarlo después si quiere, le va a causar interés, yo creo. Como pegarle un rayón a su libro con justificado. La luna de Saturno no tiene nada que ver la luna de Saturno. Ya, entonces... Recordemos un poco de racionales que necesitamos saber. Necesitamos saber que en racional existían tres cosas. Existían los P dividido Q con P y Q entero. Existían las cosas que nos daban racionales exactos. O sea, las cosas que nosotros dividíamos. Está ya. Las cosas que nosotros dividíamos, P dividido Q, por ejemplo, un medio, nos daba un número racional exacto. Voy a desaparecer un poco de la cámara. Esta es la magia de la televisión. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando teníamos 1 dividido 3, 1 dividido 9? No, hoy día seguimos con números por si acá, no álgebra. Pero vamos a usar todo lo que sabemos. 1 dividido 3, ¿cuándo lo empezamos a dividir? Cuando lo empezamos a dividir, empezamos a obtener que nos daba cada vez lo mismo. A eso lo llamamos periódico. En el fondo repetíamos infinitas veces y como que parecía no terminar. De hecho, spoiler, no termina. También teníamos los semiperiódicos, que eran una cosa media extraña, porque en el fondo tenían una parte no periódica y otra parte periódica. Por ejemplo, 0.13, que en el fondo teníamos un 0.1, y después seguía 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. No le voy a repetir de nuevo porque el 3, 3, 3, 3 me sale mal. Entonces, estos tres tipos de racionales teníamos. Fíjese que hay dos tipos de racionales, que son infinitos, y otro que termina. Este termina ahí, 0.25, fin. Este de acá no termina y este tampoco. Entonces, aparte de todo esto, necesitamos acordarnos de una par de propiedades de raíces y potencia, porque hoy día nos vamos a entretener en raíces también. Acuérdese, ¿cómo nos podemos aprender lo menos posible de memoria? ¿Cómo nos vamos a aprender la menor cantidad de cosas posibles sabiendo a qué nos referimos? Si nosotros sabemos que las potencias, en este caso a elevado a n, quiere decir que se multiplica n veces lo que está de base, exponente, lo que está arriba, exponente, base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos ahorramos un montón de todas estas propiedades, nos ahorramos todo esto. Esta es definición nomás, elevado a menos, lo pasamos para abajo. Y
el n, a elevado a n, por a elevado a m, quiere decir que usted tiene n veces el a para el lado y tiene m veces para el lado también el a. O sea, los podéis juntar y te queda a elevado a n más m veces. La multiplicación con cosas de misma base se transforma en una suma de exponentes. Después la división, si usamos la parte de acá y la parte de acá, nos queda que en el fondo si tenemos n y tenemos m, quiere decir que arriba tenemos n veces el a y abajo tenemos m veces el a. Y ahí le dan ganas a usted de tachar todo y le queda n menos m veces el a. Suena medio complicado si lo hablo, pero por eso está escrito. 4 propiedades básicas y pasamos a la parte importante que nos interesa hoy día. Ya sabemos la definición de esto y la siguiente definición es respecto a raíces. Nosotros hablamos cuando ya cachamos que el exponente, porque fíjese, el de más arriba nos queda el exponente natural, o sea, podemos entender eso n veces ese lado. Después lo pasamos a exponente entero, o sea, empezamos a ver los enteros como potencia. Pasamos a los números negativos y el número negativo le damos el sentido de esto. Después de si tiene distinta base Constanza, tiene que entrar a buscar la misma base. Y si tiene distinta base y no parece encontrar la forma, no parece haber una forma de encontrar la misma base, puede esperar la siguiente, puede esperar un par de clases más adelante donde vamos a hablar más de eso, así que no entre en pánico. Pero puede entrar en pánico ahora, pero después se le va a pasar. Entonces, fíjense la definición de allá. El a elevado, yo también lo amo a alumnos, gracias. Entonces, a elevado a 1 sobre n. Después que ya tenemos enteros, el siguiente paso, naturalmente, no voy a decir naturalmente porque ya hablamos de natural. No, el siguiente paso, obviamente, después de tener entero en el exponente, pasamos a racionales en el exponente. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese en la raíz que le anoté ahí, raíz enésima de a. Raíz enésima. Quiere decir que pusimos un 1 sobre n. Y la otra propiedad importante, a elevado a n y todo eso elevado a m, quiere decir que los exponentes se multiplican. Entonces le traje la primera entretención del día, que es este ejercicio que parece bastante inocente, que es raíz de todo lo que le voy a decir ahora, de 2 sobre 4. O sea, no, 2 sobre 4 quiere decir, no. De 2 elevado a 4, 2 a la cuarta potencia, y todo eso le saco raíz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles propiedades uso? Spoiler de este capítulo, uso las propiedades que están acá. Fíjese, ¿qué es lo que necesito saber con todo esto? Necesito usar la propiedad que la anoté acá, del a elevado a n sobre m, y expresar, las raíces no son su amiga en esta parte, con potencia, sí van a ser las potencias normalmente. Entonces, les recomiendo pasar toda la misma anotación. O sea, anotación de exponente, no anotación de raíz. Entonces, cuando usted pasa todo esto, fíjese acá, dejé el 4 y la raíz cuadrada de esto, lo paso a un medio. ¿Me cachó? Uso la definición de allá. Cuando usted no tiene raíz, acuérdese que cuando usted no tiene nada en la parte de acá, usted lo pasa a raíz cuadrada. Entonces, usa la propiedad que le anoté por allá arriba. Por allá, no alcanza mi mano. El n por m. Y el n por m, como ya pasó la raíz a una potencia, le queda 4 por un medio. Y eso le da 2 elevado a 2 y eso le da 4. Perfecto. Profe, ¿puedo entrar en pánico con esta materia? No puedo entrar en pánico, Daniel, porque esta materia va a ser mejor vista en otra parte, cuando hablemos más de raíz. ¿Para qué nos sirvió esto? Fíjese, ¿para qué me sirvió todo esto? Usted ha cachado que cuando usted toma la calculadora, entonces ahora tomo mi celular y pongo la calculadora, le voy a subir el brillo porque si no, no va a cachar nada. Calculadora. Y le pone, necesito calculadores científicas, eso sí. Qué maravilla esto. Calculadora científica. Usted pone raíz de 2 y pone, no alcanza a ver bien,
pero la raíz de 2 le da una cachada de número, así 1.414, bla, 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 bla. Ese número no tiene cara de terminar, o hay mejores aproximaciones de ese número. Si usted pone raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7, raíz de 8, raíz de 9, no, raíz de 9 no, raíz de 10. La gracia es que todas esas raíces, que para eso estuvo la parte anterior de esto, todas esas raíces no le dan números racionales, no le dan una cosa que usted pueda hablar de la siguiente forma, que usted pueda dejar como P sobre Q. ¿Me cachó? Esta es la parte entretenida. De que los irracionales son cosas que usted no puede decir que son racionales. O sea, que usted no puede escribir como P sobre Q, con P y Q entero. Y la segunda parte más entretenida de todo esto, hubo un tipo que recibió puñaladas por eso. Hay algo haciendo sonido, lo voy a cerrar. Entonces, pégale el ojo acá. Pégale el ojo. Uno, los irracionales parecen no tener final. Spoiler, no tienen final. Y se dice que la gente recibió puñaladas por eso. Ahora, ¿por qué se recibió puñaladas? ¿Qué es lo que pasaba con los tipos en ese tiempo que le pegaron puñalada a un tipo por decir eso? Existe, no empezamos hace tanto, existía justamente los pitagóricos, como dicen ahí. Los pitagóricos creían que su recta completa de reales estaba, o sea, su recta de reales estaba completa solamente con los racionales. Y estos tipos creían que la raíz de 2 era un número racional. Entonces llegó un tipo, bueno, en realidad no llegó un tipo, sino que se dice que habían varias demostraciones, pero estos tipos en el fondo las quemaban, eran medio tránsfugos. Entonces, decían que estos tipos no querían aceptar que existía lo irracional, entonces toda la gente que decía que la raíz de 2 era irracional, que ojo, esto lo sacamos por Pitágoras, esa es la parte bonita, ahí donde los pitagóricos se sentían un poco incómodos, diciendo que la raíz de 2 no era irracional y que venía el teorema de Pitágoras. Esa es la parte de acá. Entonces, los tipos llegaron, agarraron a este tipo que publicó la cuestión y le pegaron unas cuchillas, lo dejaron botado en la playa y nunca más hablaron de él. ¿Por qué? Porque creían que la recta estaba completa y no lo estaba. Entonces, obviamente, como los pitagóricos creían que la cuestión sí tenía un final, para ellos, la parte que sí le hacía sentido era aproximar los números racionales. Esta parte es re importante si usted quiere áreas de las ciencias, como, sí, todos ustedes no anotación negativa a los libros. Mi polera es de las tortugas ninja. No tiene importancia para hoy día. Pero, fíjese en esto. Volviendo al tema de las aproximaciones de racionales. Como estos tipos creían que sí tenía final, esto es re importante para la gente que le interesa ciencias aplicadas como biología, química, cualquier cuestión que tenga que ver con un laboratorio, física también, le interesa la aproximación. Entonces, como todos estos números en el fondo, por ejemplo, piensa en pi, que 3,1415 y sigue la cuestión. Entonces, ¿cómo lo van a entender usted? Lo va a entender cortándolo, truncándolo, ¿cierto? Cortando hasta un punto, o redondeándolo, o haciendo cosas con eso. En el fondo, llevando esta cosa que es infinita, lo corta. Y dice como 3,14. ¿Me cachó? Entonces, está en la parte que hablamos de la clase de racionales respecto a truncamiento, redondeo. Y la parte de... Oh, después le hablo de eso a Ariel, buena pregunta. De aproximaciones. Esta parte era re complicada porque en el fondo te daban un montón de cosas. Te daban un montón de cosas acá y como que no entendéis mucho. Pero el ejemplo que era re útil era este, el de 3,95 que tú querías pasar para que te diera 4. Sí,
exactamente de Formalhaut. La solución a sus problemas infinitos puede ser truncar. La aproximación por exceso y por defecto la vamos a ver, que justamente esta es mi introducción a aproximaciones por exceso y defecto. Y acuérdese con esto, con este ejemplo de cómo redondear números racionales. Usted quiere pasar el curso con un 3,95. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar una aproximación a la, acuérdese, decena, centésima, milésima, cosas que a nadie le importan. Entonces, si usted aproxima la decena, usted pasa. Si usted no aproxima eso, no pasa. Entonces, el problema de los tipos es que en el fondo no sabían si esta cuestión terminaba, no cachaban dónde ubicarla en la recta y seguramente, como usted entiende, pensar en infinitos como que le empieza a doler la cabeza. Entonces, 3,41, 42, bla, 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 bla. Y algo que preguntó Ariel respecto a que estaba de que si su futuro estaba escrito en pi. Hay una cuestión que, en el fondo, con los irracionales, usted tiene un montón de cifras que no tienen una regularidad. Entonces, como usted no tiene regularidad en los irracionales, quiere decir que si usted puede pasarlo a letras las cuestiones, eventualmente va a estar escrita, por ejemplo, un poema de Gabriela Mistral en la cuestión. Eventualmente va a estar escrito el futuro del Ariel en alguna de las partes de pi o de un irracional. Eso eh, es cuático, es cuántico. Entonces, como la cuestión llega hasta el infinito, puede leerlo por ahí después, pégale una ojeada, re interesante. Como esta cuestión llega hasta el infinito, un saludo para Nico Segura, para que sea la envidia del pueblucho. Usted quiere aproximarlo y acercarse de alguna forma a esta cosa que parece infinita y empezar a entenderla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la raíz 2? Que tú querías aproximarla y tenéis dos formas de acercarte a ella. Podías acercarte por la derecha, o sea, por el lado de las cosas que son mayores, y por la izquierda, que es por el lado de las cosas que son menores. Entonces, ¿qué es lo que vaya a hacer con eso? Vaya a pegarle un corte como la... No, suena feo. Suena feo. Suena feo como el saludo de Cristian Seco. Entonces, le vaya a pegar justamente como hacíamos acá. Cortábamos hasta cierto punto. ¿Se acuerda de esto? ¿Se acuerda bien? Le puede pegar una ojeada a las clases de racionales que están arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Como usted se acerca y se aleja de este número, qué sé yo, o sea, se acerca por un lado o se acerca por el otro, y le da un error, o sea, hay una diferencia con el valor real, esta cuestión eventualmente lo lleva a calcular con valores falsos. Ahora, ¿cómo se aproxima por exceso? ¿Cómo se aproxima por defecto? Es re simple, es lo mismo que usted estaba haciendo antes respecto a truncar y aproximar. Fíjese que si yo aproximo el raíz de 2 a, por ejemplo, a la décima, voy a querer tener algo que quede más abajo que el 3,14, que el 3,41, que algo que quede más arriba que el 3,41. Entonces, obviamente, le corto, le pego una truncada en la forma por defecto y me quedo con el 3,14. O sea, disculpa, estoy hablando cabeza de pescado. Como el 1,4, sorry. El 1,4 y algo que quede más arriba que el 1,41. 1,5, por ejemplo. Que es la forma de hacer eso. Ahora, usted no quiere cualquiera que quede más arriba, no le interesa el 1,6, el 1,7. Le interesa el que quede más cerca del 1,41. O sea, el 1,5. ¿Me cachó? Va, hay un ejercicio de esto. Entonces, cosa importante respecto a lo irracional. Fíjese acá. Le traje algunos irracionales. Ignoren esa parte porque si se perdió mucho, ignórela porque va a haber una parte de ejercicios donde vamos a revisarla. Excelente. Entonces, algunos irracionales. Fíjese. Me pagan con el amor de mis alumnos, por si acaso. Edgar Garce. Fíjese.
qué tipo de irracionales tengo ahí. Tengo un montón de raíces y tengo un montón de números que son trascendentales. Existen dos tipos de irracionales. Unos que son, se llaman irracionales trascendentes. Imagínese este meme de donde aparece la trascendencia y aparecen cosas cada vez más estúpidas. Y existen los irracionales que se llaman algebraicos, que son soluciones de alguna ecuación. No es muy interesante esto. La gracia es que, nuevamente, lo insisto, no tienen patrón definido y no pueden ser P dividido Q. Hay una demostración, si usted quiere, de que la raíz de 2 no es racional. Es un cacho. Entonces, empezamos con esto respecto a la racionalización. Fíjense. ¿Cuáles fueron los requisitos de la clase? Fueron expresión algebraica y aproximaciones. Esto es para la gente que viene llegando recién. ¿Por qué expresión algebraica y por qué aproximaciones? Las aproximaciones eran súper necesarias para entender que estas cosas infinitas nos podemos acercar de alguna forma. Y la parte algebraica de todo esto, ¿para qué necesitamos expresión algebraica? Para racionalizar. Para que cuando tengamos una fracción de 1 dividido raíz de 2, podamos llevarla a algo que no esté dividido raíz de 2. Entonces nuestro objetivo de racionalizar es obtener un 1, o sea, multiplicar por un 1 especial para obtener el denominador sin las raíces. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere hacer acá? Echarse todo lo que está abajo de las raíces. Esta parte es la parte complicada. Esta es la parte procedimental de todo esto. Entonces hay tres tipos de cosas de esto. Tres tipos de ejercicios con esto. Usted tiene el 1 dividido raíz de A. El 1 dividido raíz de A es simple porque en el fondo tiene una raíz cuadrada y dice como, oh, lo puedo multiplicar por otra raíz cuadrada por raíz cuadrada me da la misma cosa sin raíz. Perfecto. Multiplico por raíz arriba, raíz abajo. Y el siguiente es este más complicado. Póngale ojo, póngale ojo, póngale ojo. A ver, vamos a empezar de nuevo para la cata. Cata, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que pasa con las raíces? No sabéis dónde ponerla esto. No sabéis dónde poner la recta numérica. No cacháis dónde va. Pero, si tuviéramos en el numerador, acuérdense, numerador lo de arriba, denominador lo de abajo, el irracional, en vez del denominador, la parte de abajo, podríamos entender más o menos dónde va, porque raíz de 2 es 1.4 bla bla bla. Entonces lo multiplicamos por 2 nomás. Nos da como 2.8 y como que podemos entender más o menos. Pero ¿qué pasa 1 dividido 1.4? Es una cuestión horrible. Entonces, la forma de hacer esto es racionalizar la expresión. ¿Qué quiere decir esto? Multiplicar por un 1 especial. Este 1 especial tiene el siguiente brillo. De que el objetivo final de todo esto es, fíjate, tenemos una cuestión fea en el denominador y queremos llegar a una cuestión bonita en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para eso? Multiplicamos por, vemos que multiplicamos abajo. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 1 raíz de 2 allá arriba en el primer ejemplo, multiplicamos por raíz de 2 dividido raíz de 2 acá. Raíz de 2 ahí, raíz de 2 acá. Entonces eso nos da, raíz de 2 por raíz de 2 nos da raíz de 4. O si usted quiere, 2 elevado a 2 y todo eso en raíz, y eso le da 2. Y dejamos la raíz de 2 arriba y lo dividimos por 2 y como que la vida nos sonríe un poco. Ahora, péguese el looking en esta. 1, la raíz enésima de A. Abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Fíjense que para este procedimiento, esta parte delantera, hice lo siguiente. ¿Cuándo el símbolo de raíz es una R de root? Me perdí con su pregunta formal. Ya. Mira, fíjese acá. 1 dividido a elevado a 1 sobre n. Y yo le puse acá un signo de interrogación y un signo de interrogación y un signo de interrogación porque no cachamos qué nos va a dar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de acá?
llegar a lo que esté adentro de esta expresión sin nada. Entonces, fíjese que por el tema de las expresiones algebraicas, o sea, disculpa, por el tema de las propiedades de potencia, nos queda que 1, misma base, distinto exponente, se suman y el exponente total nos tiene que dar 1. Entonces déjeme pegarle un rayón acá a esto. Fíjese acá. Mire. Rayemos un poco esto. ¿Qué es lo que nos da? Nos da que 1 dividido n, y acá no sabemos qué sumarle, nos tiene que dar 1. ¿Qué es lo que, ¿por qué dejó de funcionar justo ahora? ¿Por qué eres así? Ahí está. Ahora sí. Entonces, el signo de interrogación. Bueno, voy a volver a... ¡No! Se quedó pegado. El signo de interrogación ahí va a ser igual a 1 menos 1 dividido n. Y esto nos da n menos 1. Ya, destruí todo. Nos da lo que tenemos acá. La idea es que misma base, distinto exponente, lo tenemos que sumar los exponentes y nos tienes que dar 1. Eso. Parece ser bastante feo esto y como que parece ser complicado. Así que la idea principal con la que me interesa que se quede acá, ese Parkinson se quedó pegado el clic y no se iba. Mire, la parte con la que se tiene que quedar es que usted tiene que completar el exponente, lo que esté abajo, o sea, lo que esté arriba, para que le dé 1. Usa misma base, distinto exponente y suma. Y justamente como dice Ariel, hay que multiplicarlo por la constitución del 80. Entonces, completamos esto y después, a partir de lo que tenemos en el denominador, armamos el numerador. Entonces, fíjese, no es importante la parte de arriba acá. Es importante cachar la parte de abajo. ¿Por qué número lo multiplicamos? Esta cuestión parece re complicada, pero en realidad cuando le dé un ejemplo en 5 segundos más, va a cachar. Y el segundo, ¿cómo elimina esta maldad? ¿Cómo elimina la tercera maldad de acá? 1 sobre raíz de A menos raíz de B. ¿Qué es lo que tiene que hacer acá? Acá tiene que usar todo su ingenio de expresión algebraica y productos notables para multiplicar por algo que le quite todas las raíces de abajo. Fíjese que acá hay una raíz y otra raíz. Eso no quiere decir que la raíz sea completa, así como que tenga una ceja entera. Así, chum. No, están separados. Este A está elevado a un medio y este B está elevado a un medio. Tenga ojo. No lo junte porque con eso se mueren los gatos, perros y otros animales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Multiplica por algo para completar el cuadrado, o sea, cada cosa al cuadrado por suma por su diferencia. Entonces multiplica, se fija en el de abajo y después completa el de arriba, ¿no? Para que le dé 1 esta cuestión. Le dé 1 lo que esté multiplicando. Entonces eso le da, pasa la resta a dos cosas sumándose arriba y estos dos al cuadrado. Este al cuadrado menos este al cuadrado. Ahora, fíjese. Acá hay un GeoGebra. GeoGebra. Fíjese. Cáchese esto. Mira, este GeoGebra es bastante bonito. Es de autoría de Carleto 1982. Asumo que debe haber sido alguien que nació en el 82 y como que se le generó la cuenta automática a partir de eso. Bueno, fíjese acá. ¿Puedo pegarle el zoom a esto? Creo que no. No puedo pegarle el zoom y esto no va a cachar mucho. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a ir. Mire. Necesito ver controles. No está para ver controles. ¿Por qué? Detalles, bla bla bla. Descargar y la versión para alumno. Tiene todo eso habilitado. Ya. Filo. Se lo construyo yo. Fíjense en esto. Esta es la forma de construir
los distintos irracionales y ubicarlos en el plano. ¿Qué es lo que se hace? Esto de acá mide 1. Esto de ahí mide 1. Entonces ahí tiene el 1, 1. Y acuérdese de... necesito algo para rayar. Ya. Necesito algo para rayar y ahí está. Perfecto. Vamos a rayar esta parte. Entonces, mire, péguese el ojeada. Usted tiene tiene una línea que mide 1 y después construye algo hacia arriba que sea perpendicular que mide 1. La pizarra está media porfiada. Entonces, ¿qué es lo que pasa por teorema de Pitágoras? Tiene que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado le va a dar... Vamos a usar un color negro. De hecho está en rojo ahí. Vamos, mide eso. Entonces su x mide raíz de 2. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que después el tipo toma ahí y los pone como con un compás. Llega, los construye ahí y los tira para el lado. Entonces, ¿qué es lo que seguía haciendo con eso? Después que ya tenéis la x, volví a poner algo de 1 y tiráis otro más. Entonces, esto que medía raíz de 2, nos queda raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1. No. Ahí sí. Es igual a lo que sea que tengamos ahí. Nos queda 3. Es igual a i al cuadrado. Y eso nos da raíz de 3. Entonces, fíjese cómo va construyéndose todo esto. Lo que va haciendo ahí, lo que se va haciendo acá, es ir construyendo, voy a subirle la velocidad. Es construir 1, construir la raíz de 2, construir otra cuestión de lado 1, después ahí tenéis raíz de 3, después para allá, otro más, y te da raíz de 4, que en realidad es 2, otro más, y así. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el tipo ahí? Esta cuestión se puede seguir hasta que se olvide y le da como una espiral. Un Nautilus. Revíselo, no es el campeón de League of Legends. Es algo más entretenido. Es la concha del Nautilus, que le da así. Entonces le da esa espiral y puede revisar cosas más entretenidas. Y los irracionales son rechoros para verlos de esta forma. ¿Qué pasa si un día me dan ganas de medir la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro? Probablemente lo dé pi. Y probablemente tenga problemas con medir la irracionalidad de eso. Así que les recomiendo tener muy buenas herramientas para eso. Entonces, ¿qué moralejas tenemos hoy día? No, todavía no tiene permiso para ir al baño. Está castigado. Pero eso es un minuto. Estas son las moralejas que nos tenemos que llevar hoy día. No todos los números irracionales multiplicados por sí mismos dan otro irracional. Esto es re importante que cachen. Fíjense. Cuando usted tiene raíz de 2 y lo multiplica por raíz de 2, eso le da 2. No le da otro irracional, le da un racional. ¿Cachó eso? Entonces, si usted multiplica pi por pi, le va a dar pi al cuadrado, que va a seguir siendo irracional, pero con las raíces pasa otra cosa. Entonces, cáchese eso. Qué extraños son los irracionales. Los irracionales más otro irracional, o sea, más otro racional da irracional. Piensa en lo siguiente. Piensa el raíz de 2 y que usted tiene 1. El raíz de 2 no era 1.7, era 1.4, está mal esa parte. 1.417, lo que sea. Y le suma 1 solamente a la unidad. Y el resto se queda igual. Entonces el resto sigue siendo igual de irracional que como era. Y si usted suma un irracional más otro irracional, le da irracional. Ojo, en esta parte debía haber estado... Ya. No es cualquier otro irracional, es más sí mismo, más el mismo irracional. Si usted tiene suma raíz de 2 más raíz de 2, le va a dar 2 raíz de 2. Ahora,
No es todos los irracionales, porque usted puede tomar la raíz menos raíz de 2. Y eso sí le da un racional. Hay que cambiar eso. Creo que está cambiada acá. Ignoré eso. No, no está cambiada. Qué extraño. Ya. Bueno. Estaba cambiada en algún PPT. Entonces, fíjese en esto. ¿Cachó esto? Hay cosas. Timo Escondoy, Claudio López castigado a la esquina. Con 2E. Entonces, pégase el ojo acá. Hay cosas de los irracionales que se salen de los irracionales. ¿Cachó eso? Si multiplicamos un irracional por sí mismo, se sale de lo irracionales. Si restamos un irracional con otro irracional que sean iguales, la cuestión llega a un racional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que los complejos, ¿ha cachado que los complejos usted pone una C y pone otra rayita? Los reales, usted pone la R y le pone una rayita al lado, los racionales también. ¿Y por qué no hay una para irracionales? ¿Y por qué no hay una para imaginarios? No hay una simbología de I o IR o lo que sea con doble rayita, porque la doble rayita quiere decir que las cosas que usted suma y multiplica dentro de sí mismas se quedan dentro de sí mismas. Entonces eso sí pasa en los reales, que era el cacho que nos faltaba para completar reales. Y eso sí pasa en racionales, en complejos y en naturales y en todo lo demás. Las operaciones sí funcionan entre ellas. La suma se queda dentro del mismo conjunto. La multiplicación se queda dentro del mismo conjunto. Pero no así, no pasa así con los irracionales. ¿Cayó? Esa era la moraleja hoy día. Ahora tiene permiso para ir al baño la persona que me pidió permiso. Sí, esto le sirve para comprar el pan. Le explico cómo le sirve para comprar el pan, Cristóbal Rivera. Cuando usted compra cosas y cuando usted observa el mundo real, usted comprende el mundo real a partir de una perspectiva de lo que entiende. ¿Y qué es la parte que entiende del mundo? Usted entiende las cosas finitas, usted entiende que hay un escritorio, que hay 2 mesas, que hay 3 sillas y así. Entiende 1, 2 o 3. ¿Qué es lo que pasa con los kilogramos de pan? Si usted compra kilogramos de pan, porque preguntó acerca del pan, pasa lo siguiente, de que usted cuando le pesan el pan, usted no le están pesando el pan original, no le están dando la medida exacta de pan. Porque las máquinas y los celulares y todas las cuestiones tienen un error. Hay hasta un punto donde la cosa comprende y hay un punto donde la cosa no comprende. Entonces, cuando usted compra el pan, usted le dan, por ejemplo, usted paga, no sé cuánto, no me acuerdo cuánto está el pan. Por ejemplo, compremos 1 kilo de pan. Usted no está comprando 1 kilo, usted está comprando 1,000 algo, 0,3 kilos de pan. Y con ese 0,3 usted puede estar ganando o puede estar perdiendo si es que está en 0,9 bla bla bla. Le sirve a comprar pan. El mundo está lleno de cosas que usted no entiende, de cosas irracionales. ¿Para qué nos sirve comprender lo irracional? Los irracionales nos sirven para comprender de que existen cosas infinitas y que nosotros medimos las cosas. Y atados que hay en estadística. Y les dejo este ejercicio mientras leo las preguntas. Profe, ¿qué pasa con 1 más raíz de 5 dividido 2? 1 más raíz de 5 dividido 2 se conoce como la proporción áurea. Y es un número bastante bonito. No estoy... Bueno, el tema es que si usted toma, por ejemplo, las abejas macho y la abeja hembra y las toma como en una razón, como que tienden a ese número. Hay un montón de cosas en el mundo que tienden a esa proporción áurea y es re místico. Puede leer eso. Entonces, la otra pregunta que tiene Eric es respecto a la materia de matemáticas. ¿Cómo me puede gustar más la matemática? Si a usted no le gusta la matemática, le pueden gustar las aplicaciones de la matemática. Área pura. Así como física, química, biología, un montón de cosas. Le pueden gustar las aplicaciones de la matemática, los hijos de la matemática. Entonces, en estadística hay un problema de la enseñanza y me da un poquito de latita hablar de eso. Porque es medio extraño el problema de cómo se enseña. Como que no hay una utilidad, extrañamente. Y después tenemos problemas con el censo, como por ejemplo que tenemos que hacerlo 2 veces. Claro.
Raro eso. Pero hay un libro re bonito de estadística que habla acerca de que la estadística se debiera enseñar con problemas respecto a tu propio colegio, respecto a tu propio, ¿cómo se llama? A donde estás viviendo, así como en tu propio hábitat. Suena como animalito eso, así que no le voy a decir hábitat, pero sí es hábitat. Fíjese en esto. ¿Cuál de las siguientes expresiones tiene un valor diferente 2 raíz de 5? ¿Cuál es la importancia de que usted entienda expresiones algebraicas antes de empezar raíces? Antes de que empecemos con irracionales, de estas cosas que parecen bastante curiosas. De que en el fondo, da lo mismo si yo le pongo raíz de 5, si yo le pongo raíz de 2 o si yo le pongo una A. Si usted tiene una pera y una pera, usted suma las peras y le da 2A y no se queda con la pera. Debería dedicarme a las rimas. Entonces le queda A más A, le queda 2A, que en el fondo es como decir 2 raíz de 5. Las cosas irracionales usted las trata con pinza y las mueve como expresiones algebraicas. Ahora, ¿cuál es el brillo de alguna expresión algebraica? El brillo de alguna expresión algebraica es este. Mire, este raíz de 20, que usted estaba diciendo la... Ah, ya están bien. Este raíz de 20 lo podemos separar en 4 raíz. Acuérdense de que esto es un exponente y el exponente lo puedo repartir en la multiplicación. Esto me da... ¡No! De nuevo no. Las pesadillas. Raíz de 5. Y este raíz de 5 lo dejamos tal cual. Y este raíz de 4 lo transformamos en 2. Raíz de 5. Fíjese acá. ¿Qué es lo que pasa con 5 más 5? 5 más 5 parece ser raíz de 10. Y raíz de 10 como que se parece a... Como que le dan ganas de decir que son eso. Pero basándonos en este ejemplo. En ese ejemplo. Fíjese que esto es raíz de 2 por raíz de 5 por raíz de 5. Y este de 500, podemos pasar todo a la misma raíz y nos queda... no, de hecho no, no tengo ganas de pasarlo a la misma raíz. Raíz de 100, raíz de 5. Y la raíz de 100 nos da 10. 10 dividido 5 nos da 2 y eso nos da la misma cuestión. La misma cuestión, este sí es, este sí es, este sí es. Y este 10 raíz de 5 tenemos que racionalizar, eliminar la raíz de abajo. Acuérdese, ¿cómo hacíamos esto? Para racionalizar una expresión, su objetivo tiene que ser llegar a lo que está en raíz sin la raíz abajo. Entonces queremos llegar a 5. ¿Por qué lo multiplicamos? 10 raíz de 5. ¿Por qué número lo multiplicamos? ¿Por qué uno especial? Ahí es donde tenemos que tomar todo lo que estamos viendo y hacer que la raíz de 5 nos lleve a 5 usando otra raíz de 5. Perfecto. Entonces, raíz de 5 por raíz de 5 nos da 5 y así eliminamos la raíz de abajo. ¿Por qué? Porque las raíces de abajo se ven feas. Entonces, ya cachamos por qué hay que multiplicarlo. Ya sabemos qué hay abajo. Ahora tenemos que saber qué hay arriba. ¿Y cómo lo hacemos para saber qué hay arriba? Multiplicamos por lo mismo. Ojo, les recuerdo los pasos. Tiene el 10, tiene raíz de 5. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a multiplicarlo por un 1. ¿Cuál es su objetivo? Llegar a algo dividido 5. O sea, eliminar la raíz, eliminar lo que está abajo. ¿Cómo se hace? Buscamos el número mágico, este número que no sabíamos qué era. Entonces, raíz de 5 por raíz de 5. Lo encontramos. Nos va a dar 5. Entonces, ¿cómo completamos esto para que nos dé este 1 especial? Raíz de 5 arriba, raíz de 5 abajo y nos da 10. Raíz de 5. Perfecto mi manuscrito. Dividido es igual a 2. Y esto le pegamos un rayón de simplificación. Y nos da 2 raíces de 5. Perfecto. Aplausos. Aplausos. Entonces, le vuelvo a explicar la D. La D de acá.
de que no de 2. Mire, fíjese en el 10 raíz de 5. ¿Cuál es el 10 raíz de 5? No, pues está bien. Geometría empieza luego de cierta forma. Mira. Veamos de nuevo, parece que el que quedó... Espérese, déjeme ver el que quedaron con duda. ¿Quedaron con duda en la D? Sí, sí, ya. Vamos a volver a explicar la D. Mira, ¿cómo hacemos la D? ¿Cómo hacemos la D? La D tenemos 500. No, ya. Tenemos raíz de 500. La raíz de 500 parece ser algo bastante feo. Pero, si usted separa la raíz de 500 en raíz de 100 y raíz de 5, las cosas parecen ser bastante más bonitas, porque ahí tiene un 5. Entonces, acuérdese de que la raíz de 100 es... ¿Qué número multiplicado por sí mismo te da 100? 10. Entonces tenemos que la raíz de 100 es 10 por raíz de 5 dividido 5. Y ahí le pegamos el rayón y nos queda 2 raíz de 5, que es equivalente a lo que teníamos allá. Entonces, siguiente ejercicio que es bastante más complicado. Mire, este ejercicio tiene el siguiente brillo. Fíjese ahí. Si se considera el valor aproximado de raíz de 10 dado por la calculadora 3.1 bla bla bla, n es raíz de 10 aproximado por exceso a la milésima y m es raíz de 10 aproximado por defecto a la milésima, y esta expresión horrible de ahí arriba es r. Entonces r es igual a... Este es un cacho que es el siguiente. Usted tiene que saber aproximar por décima y por... estimado, por favor. Permiso. Hay un botón mágico que se llama bloquear. No se pase de la clase, por favor. Pórtese bien en clase. Las clases son para aprender, no para venir a hacer el mono. Entonces, R es igual a tanto, entonces R es igual a tanto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Fíjense en esto. Si usted tuviera calculador, esta parte es re simple, porque podemos hacer la expresión hasta acá. Primero, ¿cómo aproximamos por exceso y por defecto? Para aproximar por defecto y por exceso, primero tenemos que tomar el 3.16222 bla bla bla, cachar que esta décima, centésima, milésima, tercera cifra de la parte decimal y cortarlo ahí. Ahí. ¿Cómo hacer eso? Nos interesa tener, vuelvo a insistir en el mono que le hice antes, algo adelante, por el lado que sea mayor, y algo que sea menor. Algo que sea menor. Entonces, ¿cómo lo hace? Simple. Cortamos, o sea, truncamos el número, por un lado, para obtener por defecto 3.162, lo truncamos, y después tomamos ese número y le sumamos 1 nomás. ¿Cachó? ¿Por qué? Porque le interesa el número siguiente que tenga la milésima superior y el que tenga la milésima inferior. Como usted tiene 3.1622227, te le interesa hasta el 622, hasta el 162. Entonces, desde el 162, ¡paf! El número anterior es ese, es 3.162. Hasta 3.162227, el número siguiente, desde la milésima, es 3.163. Entonces, fíjense en esto. M menos raíz de 10 nos da una cachada de cosas, y raíz de 10 menos n nos da otra cachada de cosas. Claro, usted está viendo que ya da algo. Ya están cachando más o menos cuánto da. Pero fíjense que esta cuestión no le voy a mentir. Lo que está ahí, el m menos raíz de 10 y el raíz de 10 menos n, lo hice con calculadora. ¿Y por qué lo hice con calculadora? Para demostrarle a usted que los números que dan son horribles y que no tienen sentido. ¿Cómo debieran poder hacer esto?
Usted no debiera poder hacerlo con calculadora. No tomen la calculadora para esto. Lo que tienen que hacer acá es hacer lo siguiente. Es encontrar expresiones algebraicas que tengan equivalencia. ¿Qué quiere decir encontrar expresiones algebraicas con esto? Quiere decir, fíjense, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo algo al cuadrado y después le saco la raíz? ¿Qué es lo que pasa con algo al cuadrado y después le saco la raíz? Si yo tengo, por ejemplo, el 10, lo elevo al cuadrado y le saco la raíz, ¿qué estoy haciendo? Aparte de perder el tiempo. Nada, lo estoy dejando igual. Si yo tomo el menos 10, lo elevo al cuadrado, me da 100 y le saco la raíz, me queda lo que estaba sin el signo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pasa que raíz de algo al cuadrado, o sea, lo que estamos acá, raíz de algo al cuadrado, quiere decir que es la misma cuestión de ahí, lo mismo que está dentro, pero sin el signo menos, sin el signo más. Entonces, como las dos cuestiones de acá son positivas, porque el m es 3.6 y el otro es la aproximación, entonces la cuestión por exceso por defecto da lo mismo. Da lo mismo esta resta. Se dejan así. Este número es positivo. ¿Me cachó? ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir? Esa raíz y ese cuadrado, ¿para qué están? Para asegurarnos de que, en otras palabras, si usted quiere ponerle nombre a esa función, se llama valor absoluto. Nos quedamos solamente con el módulo de eso. Para ver más cosas de módulos, vea la clase siguiente que vamos a hablar del plano cartesiano y vamos a cachar un poco más de módulos. Entonces, ¿con qué nos quedamos acá? Nos quedamos que la raíz de algo al cuadrado que sea positivo nos va a dar algo positivo. Estamos perdiendo el tiempo. La raíz de algo negativo nos da el módulo en sí. Entonces, fíjense acá. Como nos dio lo mismo, tenemos m y tenemos menos 10. Raíz de 10. Y el siguiente también tenemos raíz y tenemos elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que eliminamos los signos que nos estaban molestando, o sea, eliminamos las operaciones que nos estaban molestando, la raíz y el cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos después? Eliminamos los paréntesis porque son pura suma y resta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando eliminamos pura suma y resta? Fíjese acá. M menos raíz de 10 más raíz de 10 menos n. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da esto? Fíjense. Raíz de 10 menos raíz de 10 nos da 0. Perfecto. Ahora, m menos n, ¿cuánto nos da? Se pasó. ¿Cuánto nos da? Nos da 0.01. ¿Por qué? Fíjense con lo anterior. ¿Cuánto nos da esa suma? La suma de las cuestiones que saqué con celular. ¿Cuánto nos da? Nos da 0.01 también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo con defecto y con exceso? Con efecto y con exceso estamos encasillando esto, encasillando el raíz de 2, o en este caso raíz de 10, lo estamos encasillando entre dos números que tienen hasta la milésima. En este caso era 3.162, sí, 3.162 algo. Y después de esos lo estamos tirando cero. Entonces queremos entender más o menos por dónde está. Por dónde está la derecha. Disculpe, la otra derecha. Ya, por dónde está la derecha. Que sería 3.163 y 3.162. Está entre esos dos. ¿Cachó? ¿Y de dónde viene eso? Viene de la aproximación de ahí. Fíjese, el m es el mayor, es la aproximación por exceso, 3.163. El n es la aproximación por defecto, 3.162. ¿Y cuál es la diferencia entre 3.162 y 3.163? ¿Estamos bien? Sí, está mal puesto esto.
M es por defecto... No. Fíjese acá. M es aproximado por defecto y N es aproximado a... Me quedé pegado. ¿Me escuchan bien? Chicos, ¿estamos bien? Estoy leyendo que... Ya, estamos bien. Entonces, fíjense acá. Entonces, una pregunta re interesante que están preguntando por qué el negativo y por qué el positivo. Fíjese acá. El M es la aproximación por defecto a la milésima. Y el N es la aproximación por exceso. O sea, uno queda arriba y el otro queda abajo. El N es el que queda por exceso. O sea, hacia la derecha y el otro por... Dele una vuelta a esta parte. Entonces, revisamos de nuevo. N es aproximado por exceso. ¿Qué quiere decir el N aproximado por exceso? Sería bueno si le pusiera nombre a las cuestiones. Entonces acá. Ah, de nuevo no. Déjeme arreglar esto. Algo extraño le pasa. No sé qué le pasa. Ya. Bueno, volvamos a esto. Entonces, N es raíz de 10 aproximado por exceso a la milésima. ¿Qué quiere decir aproximado por exceso? Quiere decir que queda más arriba. Ah. Bueno. El mayor queda siendo el M y el N queda siendo el menor. Eso. No se preocupe con el 0.01. Sorry, no pude rayar. Explotó todo. Ya. Entonces. Ya cacharon que la diferencia entre estos dos es 0.01. No saben si es positiva o negativa. Revise bien eso. Revise bien esa parte. ¿Era la A o era la B? Ya, devolvámonos acá. ¿Era la A o era la B? Entonces, fíjense acá. ¿Qué es lo que nos dio con esto? Nos dio que esto tenía raíz, tenía valor absoluto. ¿Dónde está mi horror? Porque yo cometí un horror acá, según estoy cachando. Fíjense en esto. M es aproximado por defecto. Mire, le voy a insistir en esto. Su instinto está bien, de que debiera ser 0.01. Pero eso es porque hay un horror de parte mía acá. Fíjense, M menos raíz de 10, ¿es un número positivo o es negativo? M es la aproximación por defecto. O sea, si usted tiene el raíz de 10, el M queda ahí, el N queda acá. Ya, ahí sí. Si usted le resta a M raíz de 10, ese número le queda negativo. Eso quiere decir que si usted lo eleva al cuadrado y le saca la raíz, por ejemplo, pienso en menos raíz de 10, o sea, en menos 10. Si usted lo eleva al cuadrado y luego le saca la raíz, eso le da 10. Usted elimina el signo. Eso se llama módulo. Eso se llama valor absoluto. Usted se queda con el módulo, con solamente el número, sin el signo. Si usted tiene m menos raíz de 10, ese número le da negativo. Eso quiere decir que acá le pone un menos. Si usted pone raíz de 10 menos n, ese número también le queda positivo, porque el n queda más allá del 10. Entonces también le queda negativo acá. Entonces todo esto tiene un menos adelante y ese también tiene un menos. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir? De que este le da más y este le da menos. Era un horror mío. Sorry. No fue error mío, fue horror mío. Esta parte se la traigo mejor explicada. Se la traigo mejor explicada la otra semana cuando hablemos de módulos en el plano cartesiano y hablemos de distancias. Ahí va a entender mejor el tema de valor absoluto.
Pero no se preocupe, quédese con la victoria de que sí, que ya cachó el 0.01. Ya. Quédese con eso, que era 0.01 en distancia. No cachamos si era la opción B. Era la opción B, 0.01. ¿Por qué? Porque si usted toma las cosas negativas, por ejemplo, menos 10, lo eleva al cuadrado y le saca la raíz después, eso le da 10 solamente. Si usted eleva menos 10 por menos 10, le da 100. Si usted le saca la raíz de 100, le da 10. Se lo voy a traer explicado después, no se preocupe. Dejémoslo ahí. Chicos, sí, las aproximaciones por defecto y por exceso quedan igual. La complicación era en esta parte, del menos. Miren, hasta acá estamos bien. Hasta ahí, hasta esa parte, bien. El error fue el M y el N, que estaban aproximados por exceso y por defecto, quedan negativos. El error está acá y el resultado está bien. Ya, vamos a revisarlo bien la otra semana. Entonces, la pregunta desafío de esta semana. ¿Se acuerda de que la semana pasada le hablé de preguntas desafíos que le ayudaran a la vida? Que le sirvieran para la PSU. Entonces, hoy día le traje de nuevo esta cosa horrible llamada una por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola y se requiere información adicional. Es la opción B de la anterior. Entonces, esta es la más importante que se tienen que llevar de todo esto. Esta es la pregunta clave de hoy día. Fíjense acá. Una por sí sola, dos por sí sola. ¿De qué? ¿Cómo se respondía? ¿Se acuerda que le di una definición de que mi gata era bacán porque opción 1 y opción 2 y dependía en el fondo de qué era mi gata bacán, qué significaba que mi gata fuera bacán? Entonces hoy día tiene número irracional. ¿Qué es un número irracional? Entonces, ¿cuándo las cosas quedan irracionales? La pregunta es bastante complicada y como que causa bastante complicaciones para alguna gente porque, fíjense en esto. Esto también tiene que ver con los contraejemplos, de que si usted ya encontraba uno que se saliera de lo que estábamos hablando, se iba todo a la paila. Entonces, les recuerdo las moralejas. Ojo, este es un irracional más el del final. Un irracional más sí mismo, no más otro irracional. Entonces, no todos los no irracionales multiplicados por sí mismos dan otro irracional. Ok. Entonces, lo primero que están haciendo ustedes, asumo que es esto. Toman la expresión algebraica, horrible, y la desarrollan. Después de desarrollarla, obtienen un algo, que en este caso es el 4Q. ¿Cierto? Entonces, desarrollamos la primera expresión algebraica, cuadrado de binomio. El primero al cuadrado más el primero por el segundo, dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Después, menos, póngale el menos ahí y conserve el signo. ¿Qué es lo que pasa con el Q menos 1 al cuadrado? También es un cuadrado binomio. Primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, etcétera, etcétera. Desarrollamos toda esta expresión algebraica y obtenemos que es 4Q. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Después, la segunda expresión, la de abajo. Q más 1 al cuadrado. Más Q menos 1 al cuadrado. De nuevo. Q cuadrado más 2Q más 1, bla, bla, bla. Y obtenemos que nos da 2 por Q al cuadrado más 2. Fíjense en esto. Entonces, volvamos a hablar acerca de los racionales. Eran infinitos, tenían cosas, choras y qué sé yo. Y existían dos formas, o sea, dos tipos de racionales. Los trascendentales, pi, etcétera. Si quiere le doy un ejemplo de 2pi. Y los irracionales que se llamaban algebraicos. Entonces, q raíz de 2, q raíz de 3, raíz de... no, raíz de 4, raíz de 5, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si empezamos a tomar los ejemplos de 4Q y de 2Q, vamos a volver al tiro en la anterior, cabro. Tranquilo. 2Q cuadrado más 2. Entonces, tomemos el ejemplo de pi. ¿Qué es lo que pasa con 4Q? ¿Sigue siendo irracional
4pi, sí. ¿Sigue siendo irracional 2pi cuadrado más 2? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los irracionales algebraicos? La base de los logaritmos viene del número e, Ariel. Ese tipo trabajaba con mucho e, el logaritmo natural. Quería que dijera los algoritmos de Neper, pero en realidad dije naturales. Jaja, no logró que lo dijera. Entonces, si q es raíz de 2, quiere decir que raíz de 2 al cuadrado no es irracional. Entonces, como nos salimos del conjunto que teníamos de referencia, entonces la opción nos quedamos con, fíjese, la segunda se sale del conjunto. La primera no se sale del conjunto. ¿Me cachó? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Es solamente la 1, ¿verdad? Solamente esa expresión nos deja números irracionales. La segunda nos puede dejar números racionales que no tienen que ver con la expresión. Le vuelvo a insistir en esto. Mire, el resultado está bueno. El desarrollo acá tiene el error del menos. ¿Con qué tenemos que quedarnos acá? Tenemos que quedarnos con esto. Con esta parte. Esta parte está buena. La aproximación de m, que es la parte más chica, y la aproximación de n. Esta aproximación de acá están al revés. Fíjese, m-10, ¿cuánto nos da? m-10 nos da lo siguiente. Nos da m, que es la aproximación por defecto, menos 10, nos da menos esto. Menos 0 punto algo. Y 10 menos n, que es la aproximación por exceso, nos da menos esto. Ahí es donde estaba el error. Se lo traigo mejor explicado de nuevo. La otra clase. No me había percatado de eso porque no había leído bien el m y el n. Lo había dado vuelta. Ya. Eso. Entonces, esto tiene que ver con lo que hablábamos de esta parte de acá. De que si un irracional lo multiplicamos por sí mismo, o si lo sumamos por sí mismo, nos da otro irracional. Eso, chicos. Eso tenemos por hoy. Revise esta parte que lo puede entretener. En matemáticas, los lunes a las 5. Estamos pasaditos en tiempo. Así que les traigo la otra semana el ejercicio resuelto, se los prometo.